En este video mostraremos el método para calcular la ganancia de transmisión desde una antena de radiobase real hacia dispositivos móviles dispersos en el área de cobertura. Esto lo llevaremos a cabo a partir de especificaciones técnicas con el apoyo de recursos TICS, geometría geográfica y patrones de radiación. ¡Comencemos! La parte esencial de la comunicación móvil son las antenas de radiobase, mismas que radian ondas electromagnéticas en polarización ortogonal en radiofrecuencia. Cubren áreas geográficas llamadas sectores. Esto dio origen a la geometría celular de los enlaces de bajada. Es importante mencionar que las antenas son construidas para radiar de modo sectorial. Su estructura física soporta las inclemencias de su montaje a determinada altura, resistiendo la velocidad del viento, la humedad de la lluvia y los movimientos telúricos. Además, incluye un brazo mecánico para ajustar la inclinación o tilt según el área de apuntamiento vertical, ya sea paralelo al plano para cubrir zonas altas o hacia abajo, de acuerdo a lo que marque la ingeniería RAND. Esta ingeniería se fundamenta siempre en la geometría celular para decidir el arreglo de antenas en las radiobases. De ahí entonces la importancia del patrón de radiación para decidir su montaje en torres, edificios, cerros, etc. De esta manera se podrá alcanzar el objetivo principal de alumbrar a todo dispositivo móvil que ingrese a su haz, ya que la célula, al ser parte de un sistema de radio y a su vez de una infraestructura de red móvil, hacen posible la comunicación de voz o datos según la frecuencia de operación, GSM, UMTS o LTE. En la web existen empresas especializadas en la venta de antenas para estación base. Si conocemos el modelo de antena, podemos consultar o descargar especificaciones técnicas, instrucciones de instalación y patrones de radiación. De la radiobase de UPITA, consultamos el modelo de antena MBMF 6518DDE-IN y obtuvimos la siguiente información. Su apertura del lóbulo es de 65 grados. Su ganancia nominal es de 18 decibeles isotrópicos. Funciona en dos sentidos de polarización y tiene 4 puertos para operar en 2 rangos de frecuencias, es decir, downlink y uplink. Estos datos son importantes para las pruebas de comportamiento en el ámbito radioeléctrico y de multitrayectoria, tareas específicas de ingeniería RAN. De las mismas especificaciones técnicas y de los patrones de radiación consultados, debemos asumir que son monogramas construidos a partir de las pruebas de homologación y funcionabilidad llevadas a cabo por recomendación de la OIT, razón por la cual difieren de la carta de Smith usada en la didáctica de acoplamiento de líneas de transmisión y antenas. Por lo tanto, si el monograma de patrón horizontal tiene la forma de cardioide, debemos suponer que estamos observando a la ubicación geográfica de la radiobase a ojo de pájaro. De esta manera, podemos observar la dirección de apuntamiento y el área de cobertura o cardioide, siempre en trayectoria frontal, desde la antena. En consecuencia, podremos calcular la ganancia de transmisión hacia un punto dado, sin olvidar que la ganancia disminuye en relación a la apertura angular y el nivel de los círculos concéntricos. Prosiguiendo con la explicación, pongamos atención en la altura de la antena para apreciar el monograma de patrón vertical. Para deducirlo, imaginemos que vemos de lado a la antena. Veríamos una forma de globo alargado con pequeños lóbulos adyacentes tipo pétalos que surgen de su centro, radiando por encima y debajo de la antena, pero con menos nivel de ganancia que el patrón horizontal. Si bien existen zonas inmediatas por encima de la antena en edificios altos, el énfasis se dirige en la zona de descenso para alcanzar a los receptores mediante la reflexión de la señal en el terreno. Con esta imagen tridimensional se pretende simplificar el comportamiento de ambos patrones. El color azul representa la zona del PIRE, con mayor ganancia. En contraste, el color rojo, que representa el área de densidad de potencia, la cual tiene una relación directa con la ganancia de transmisión, frecuencia de operación, distancia en radiobase y dispositivo móvil y la potencia de transmisión. De la dinámica entre los patrones de radiación, la posición del dispositivo móvil y la ganancia, se podrá comprender el desempeño de la comunicación punto a multipunto. Para llevar a cabo el cálculo de ganancia de transmisión de enlace de bajada, debemos seguir un método secuencial. 1. Usaremos Google Earth para localizar la radiobase de UPITA. 2. Una vez ahí, tracemos una línea amarilla en dirección al apuntamiento de la antena elegida. A esta línea le llamaremos azimut. 3. Por medio de geometría geográfica, tracemos una paralela del norte geográfico hacia la radiobase. 4. Tomando esa vertical como referencia, midamos el ángulo que se forma con la línea amarilla previa. En este caso es de 105 grados. Este es el ángulo de azimut. 5.
Con la captura de pantalla en PowerPoint, superponga la imagen del monograma de propagación horizontal, haciéndolo coincidir con la línea de azimut. Esta será la primera vista de cobertura ideal en un contexto conocido. 6. Ubique los puntos de análisis en el área. Únalos al centro del cardioide y mida el ángulo de apertura. Con ello, conocerá los decibeles a restar o no de la ganancia nominal. 7. En las especificaciones técnicas visualice la columna de frecuencia de operación y tilt a considerar. De ahí tome el valor de ganancia nominal en dBIs. Sustituya los valores en la fórmula. Recuerde, restar el factor 2.14 que nos dará una ganancia directiva en decibeles. Hagamos un ejemplo. Supongamos que los receptores están distribuidos 1 en la pista de atletismo, 2 en las escaleras de planta baja del edificio 4 y 3 en la entrada de los autos. De las especificaciones técnicas, tomemos la frecuencia de 1900 MHz a medio tilt. La ganancia nominal es de 17 dBIs. Tomemos de nuevo la imagen general y tracemos una línea sobre el patrón de radiación hacia el punto de la pista de atletismo. Al seguir la línea sobre los círculos concéntricos en la dirección dada, observamos que debemos restar 13.5 decibeles, debido a que el ángulo de apertura es de al menos 55 grados desde la línea de apuntamiento. Entonces, la ganancia de transmisión en ese punto será de 1.36 decibeles. Repitiendo el proceso, tomamos la línea en dirección hacia las escaleras del edificio 4. Ahí observamos que el ángulo de apertura es de 10 grados y debemos restar 0.2 decibeles. Por lo tanto, la ganancia de transmisión en ese punto será de 14.66 decibeles. Finalmente, al seguir la línea hacia la entrada de los autos, observamos que el ángulo de apertura es de 30 grados, por lo que debemos restar 4 decibeles. Entonces, la ganancia de transmisión será de 10.86 decibeles. Listo, con este cálculo y con la superposición de un patrón de radiación horizontal transparente, se discierne que la mayor ganancia de antena cubre la placita y las caras sur de los edificios 2 y 4. No obstante, esta cobertura se convierte en densidad de potencia a partir de la atenuación por obstáculos y o por multitrayectoria de reflexión hacia los dispositivos móviles. Si existe alguna duda, escríbenos a la dirección de este canal o consulta el apunte de sistemas celulares en PDF. Muchas gracias por tu atención.